Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando, según nos estás escuchando. Quiero agradecerte el que estés una vez más con nosotros en este programa. Es una bendición el poder compartir con ustedes un tiempo de la palabra del Señor. Es maravilloso, ya estamos en el último mes del año. Y yo creo que hemos llegado con un trecho muy bueno analizando la palabra del Señor. Hoy estamos estudiando el libro de los Salmos. Así que vamos a entrar al tema de hoy. Y el tema de hoy es: hay bendición si mientras esperas te pones a orar. Voy a repetirlo: hay bendición si mientras esperas te pones a orar o oras. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Quiero iniciar haciéndote una pregunta. Bueno, va a haber muchas preguntas, pero la primera de todas. La primera: ¿qué quiere Dios que hagas mientras estás esperando una respuesta a tu oración? Voy a repetir. ¿Qué quiere Dios que hagas mientras estás esperando una respuesta a tu oración? Creo que la respuesta sería tener paciencia, mucha, pero mucha paciencia. El Salmo 41, que es el Salmo del día de hoy, nos dice: pacientemente esperé al Señor, quien se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios quiere que esperes pacientemente su respuesta a tu oración. La otra pregunta es: ¿te has dado cuenta de que no nos importa esperar mientras podamos quejarnos cuando esperamos? ¿Lo has analizado? Esto es algo psicológico, escuche. No nos importa esperar en la fila mientras podamos quejarnos y estar renegando allí acerca de lo malísimo y desorganizado que es el gobierno u otra institución. Los bancos seguramente también entran en esta fila, dependientes. Y miren, no importa el tiempo que estemos en la fila, estando protestando y quejándose, parece ser que es un refrigerio para estar allí. Pero Dios dice, Dios te dice, Dios me dice: quédate quieto. Como dije, quédate quieto. ¡Wow! Sí, como los niños pequeños, tenemos inquietud espiritual cada uno de nosotros mientras estamos esperando que Dios responda a una oración. Nos ponemos nerviosos e intranquilos, queremos saltar o hacer algo. Pero Dios dice: espera pacientemente, quédate quieto, obsérvame actuar, no estés nervioso y no intentes hacer las cosas por tu cuenta. Podemos caer en un problema mayor si hacemos las cosas así. No cometas el error de Abraham. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, que recientemente estudiamos, pudimos enterarnos de que Abraham cometió un gran error cuando él quiso intentar responder a su propia oración. Así que eso causará todo tipo de problemas si tú intentas meter las manos y actuar por Dios. Un día Dios le dijo a Abraham que lo haría padre de una gran nación. Es más, dijo de muchedumbre de naciones. En otra expresión le dijo: saldrán naciones de ti. Pero solo había dos problemas. Escuche bien, solo había dos problemas. Así que
No sé cuántos problemas pueda haber en tu vida o en mi vida. Abraham solamente tenía 2, a lo mejor nosotros tenemos más. Pero la palabra clave para este día es el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero vamos a regresar a la historia de Abraham. Solamente Abraham tenía 2 problemas, 2 graves problemas. Primero, Abraham tenía 99 años. Se sabe cuál es la condición del hombre para reproducir a la edad de 99 años. Y la otra situación es que no tenía heredero. La edad era un factor preponderante. Abraham vio su propio cuerpo y dijo, no, de ninguna manera se podrá. Y vio a su esposa Sara, que era infértil, y dijo, doble problema, ya está de edad, ya no tiene ciclo menstrual, perdió la fecha de su última regla y está de mucha edad a ser madre. Así que vio a Sara infértil y dijo, doble problema, eso no va a poder suceder. Así que Abraham tomó la rienda en sus manos y tuvo un hijo con Agar, la criada de su esposa. Abraham dijo, aquí está la respuesta, la oración. Tengo un hijo a los 99 años. Su nombre será Ismael. Y Dios dijo, no, te has equivocado. Esa no es mi respuesta a tu oración. Esa es tu respuesta, tu propia oración. Yo no tengo parte en esa respuesta. Yo tengo a un hijo que viene por milagro. Y será Sara su madre. Y tú le vas a llamar Isaac. ¡Wow! Isaac significa risa. Porque cuando Sara escuchó que sería madre, la Biblia dice que ella se rió a causa de su incredulidad, porque no era una idea que se acoplara a la lógica humana. Salía de la tangente del razonamiento humano. Pero es importante entender que Dios siempre tiene la última palabra. Isaac nació, definitivamente Isaac nació, y comenzó una intensa rivalidad entre Isaac e Ismael. Es una situación problemática que sobrevive al día de hoy. La sociedad global tiene que soportar todavía este grave error. La tensa relación entre judíos y árabes comenzó porque Abraham intentó responder a su propia solicitud de oración. Cuando intente responder tu propia oración, está dando problemas. En lugar de eso, espera pacientemente y observa cómo Dios va a actuar. Cuando entendemos que Dios es bueno, podemos confiar en que sus planes son para nuestro bien. Es necesario conviccionarnos que el Señor es soberano sobre nuestras oraciones, soberano sobre nuestros planes, soberano sobre nuestras esperanzas, y podremos entender que quiere lo mejor para nosotros cuando esperamos que Dios actúe en nuestro nombre. Recibiremos la plenitud de sus bendiciones. Tal vez estás luchando por esperar lo mejor de Dios. Probablemente en tu corazón, probablemente en tu mente o en tu cuerpo. Puedes estar pidiendo a gritos un atajo, uno que alivie las presiones de la vida en este momento. Cuando estés tentado a adelantarte a lo mejor de Dios, escucha esto: Él nunca está lejos de una oración corta y espontánea. La
palabra ayúdame, sálvame, consuélame, a Dios le encanta. Le encanta escuchar tus cortas y dulces oraciones de confianza. Necesario hacer una letanía demasiado grande, o al menos del tamaño del Padre Nuestro. Las oraciones cortas: Señor, ayúdame. Señor, estoy confiando en ti. Señor, tú eres mi esperanza. Eso le fascina a Dios, porque es allí donde Dios puede contemplar qué tipo de confianza mantienes en tu vida. Si realmente la confianza está en ti o está en el Señor. Cuando te apoyas en Dios en lugar de tu propio deseo, Él va a actuar en tu nombre. Escucha esto. Aunque no puedas oír ni percibir o ver el plan maestro de Dios para tu vida, hoy puedes confiar en Él en medio de tus luchas. Entrégale a Dios todas tus esperanzas, todos tus deseos. Sigue orando por el tiempo que sea necesario. Si decides esperar, tu presencia será un consuelo incomparable. Se ha dicho que el que deja de orar, deja de esperar. Bien, si queremos enfocar este tema, podemos decir que el Eterno va a responder a aquellos que esperan orando y confiando en su bondad. Voy a repetirlo nuevamente. El Eterno responderá a aquellos que esperan orando y confiando en su bondad. Bien, vamos a la lectura del Salmo de hoy, y es el Salmo 40, del versículo 1 al versículo 10, y vamos a estar muy atentos a lo que dice este Salmo. Escuche bien. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Bien, estamos reflexionando en el tema hermoso salmo. Vamos a analizarlo por tres aspectos espirituales. Vamos con la primera acepción, y es la bondad suprema. Como dije, bondad suprema, perfecto, bondad suprema. Los salmos 39 y el Salmo 40 son salmos mesiánicos, porque fueron citados de esa manera en el Nuevo Testamento. Vamos a poder analizar en el libro de los Hebreos, Podemos leer en el primer versículo de este Salmo 40 esta palabra: pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este salmo apropiadamente da continuidad al Salmo 39. Todos estos salmos están ligados unos con otros, así que existe aquí una nota de continuidad. Los expertos en apologética opinan que este salmo expresa la experiencia que vivió David cuando huía de su hijo Absalón. Y realmente, si analizamos con profundidad estas palabras, vamos a encontrar que es exactamente así. Habla del abandono de muchos y la fidelidad de pocos en el gobierno del rey David. Así que fue en un periodo crítico de su gobierno cuando Absalón persiguió irrespetuosamente a su padre para quitarle el trono.
Este salmo tiene profundidad en el mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento. De una forma muy destacada encontramos que celebra en alabanza y agradecimiento la resurrección, el triunfo y la ascensión del Señor Jesucristo. Este es verdaderamente un salmo mesiánico que revela que la muerte de Cristo no fue en ninguna manera una derrota, sino que por el contrario fue una gran victoria. Cuando el Señor Jesucristo dice en la palabra, porque realmente es una palabra profética de Él: pacientemente esperé en el Señor, o esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, se estaba refiriendo al clamor de la cruz, el clamor que Él estaba haciendo cuando estaba en la cruz. Podemos analizar el versículo del Salmo 40, el versículo 2, donde dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La agonía y la muerte de Cristo fue comparada a un pozo horrible, a una fosa de destrucción. No podemos imaginarnos cuán terrible fue en realidad la muerte de Cristo en la cruz. Sigue agregando esta palabra de este salmo: puso luego en mi boca un cántico nuevo que fue alabanza a nuestro Dios. Esto lo vieron muchos lo vieron y temieron y lograron confiar en el Señor. Este versículo menciona una nueva canción de la cual ya hemos oído hablar anteriormente, y es la canción de la redención. También es considerado como una analogía que aplica al testimonio de alguien que había pasado por las buenas y por las malas circunstancias de la vida, algo que describe como un pozo horrible, un lodo fangoso. Sin embargo, analicemos que durante todo el proceso fue paciente, confiando en que Dios lo sacaría de allí. Su vida muestra que aferrarse a Dios con paciencia finalmente da sus frutos. Veamos aquí Dios poniendo sus pies sobre una roca, un lugar seguro. Dios lo está sacando. Esta analogía habla de aquella persona que está sufriendo, y Dios lo saca de ese momento difícil en que se encuentra y lo pone, pero no lo pone en el lodo ni en la tierra, lo pone sobre una roca firme. Escuche esto, muy importante. Esto indica que Dios finalmente levanta a la persona que está en la ruina y que se encuentra asediado por el problema, por las circunstancias, por la adversidad, provocando sin duda una gran crisis personal toda esta situación. Y de forma maravillosa y espontánea, Dios viene y lo levanta y lo pone en una roca. La roca inconmovible se llama Jesucristo. Al menos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 dice: la roca principal, la roca inconmovible. Así que Dios lo posiciona y hace que sus pies estén firmes sobre esa roca, y lo afirma una y otra vez. Esa roca se llama Jesucristo. Esto implica confianza en aquel quien ha sufrido intensamente, porque el Señor Jesucristo conoce el dolor, venció al dolor, venció al sufrimiento como ser humano. Y como Dios sabe que la sensibilidad humana requiere de una ayuda de acuerdo al plan divino determinado para cada uno de nosotros, significa que también podemos confiar en que Dios nos sacará de las situaciones más difíciles, porque Él tiene el control y todo el poder para actuar bajo su soberana voluntad. Así que quede claro que no hay problema que Dios no pueda resolver. Vamos a la sección número 2, y es el verdadero sacrificio. Como dije, perfecto, el verdadero sacrificio. Cuando el salmista reflexiona en cómo podía agradecer a Dios por tan grande gesto de amor y cuidado, viene a su mente los rituales ceremoniales de sacrificios y ofrendas. Y es entonces cuando reconoce que hay una verdad solemne para Dios, una ceremonia que no está acompañada de la actitud correcta del corazón, carece de valor alguno.
El salmista dice que a Dios no le agrada el sacrificio y la ofrenda de un corazón tartufo, presentando un contrahaz diciendo que no ha demandado tal sacrificio ni holocausto. Escuche bien, y hay un corazón así. Yo no he demandado sacrificio ni holocausto de ese corazón. Así que queda claro lo que dice en referencia a este pasaje en la escritura de Hebreos 10:7, cuando dice: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, la pregunta aquí sería: ¿cómo se entienden estas declaraciones cuando Dios dedicó buena parte del Pentateuco para legislar precisamente sobre sacrificios y holocaustos? El salmista David no está queriendo afirmar que el sistema ritual de los sacrificios carece de validez. No es esa en ninguna manera la intención del texto. El salmista David, dirigiéndose directamente a Dios, está diciendo: yo sé que para ti no es suficiente eso de ofrecer sacrificios y holocaustos, porque tú esperas muchísimo más de mí. Esperas un corazón recto y esperas un corazón obediente. Mira, observa el texto cuando dice: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Es decir, Dios ha perforado metafóricamente los oídos del salmista. Nos quiere dar a entender que Dios ha limpiado el canal auditivo para poder hablarle y hacerle entender su voluntad. ¡Wow! Entonces el salmista ahora puede comprender correctamente que espera Dios de él, no meramente sacrificios. Podemos leerlo en el Salmo 51, versículo 16. Dios quiere obediencia, Dios quiere alabanza, Dios quiere completa lealtad, Dios quiere devoción. Recordemos lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl en otro tiempo histórico, poco antes de este. La pregunta es: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezca sacrificio? ¿Que se obedezca lo que Él dice? Oiga, esto está impresionante. Por eso Proverbios 21:3 dice: practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le ofrezcamos sacrificio, que obedezcamos a lo que Él dice. Obedecer vale más que el sacrificio, fue lo que dijo el profeta Samuel. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. Puede leerlo en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. Este texto es fundamental. No es que Dios desapruebe los sacrificios, simplemente no es suficiente. A Dios no le sirve la sangre de un animal, le sirve nuestra entrega, nuestro amor, nuestra obediencia. Eso sí le sirve. Entonces el salmista está diciendo y entendiendo que Dios espera mucho más de él. Lo mismo puedes entender hoy, que Dios espera más de ti y más de mí que solamente animales degollados en un altar. Espera el sacrificio de tu voluntad para seguir a Dios con todo tu corazón. Mira, si analizas bien te darás cuenta de la relación estrecha de estos textos con Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Nosotros somos el verdadero sacrificio. Así lo da a entender el verso 7. El salmista capta que Dios no quiere sacrificios, porque dice la palabra así: por eso dije, aquí me tiene, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley la llevo dentro de. Wow. Los animales los haré a un lado,
aquí estoy yo para hacer tu voluntad y vivir conforme a tu voluntad. Esto aplica proféticamente también para Jesucristo. Se da cuenta que hay que llevar algo mejor, que esos sacrificios son parte de una rutina, de un costumbrismo, de una religiosidad, que había que subir a un siguiente nivel porque todo había caído en una rutina aburrida. La frase, como está escrito de mí en el rollo que es el Pentateuco, léelo en el versículo 7, podría estar aludiendo el rey David al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20. Puedes leerlo en tu Biblia también. El versículo 8 de este salmo es una prueba de lo que puede llegar a experimentar un cristiano cuando se acerca a Dios de la forma correcta. Inspirado y seducido por la gracia, guiado por el Espíritu Santo en oración y lectura de la palabra de Dios, sincera y espontáneamente, doblegado y salvado por Jesús, haces tuya las palabras del salmista: me agrada hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley está en medio de mi corazón. Las preguntas que siguen para ti, para mí es: ¿quién puede afirmar que la ley de Dios no tiene valor? O la otra pregunta: ¿quién dijo que la ley es un yugo inútil? Quizás la ley mal comprendida la sea, pero la ley bien comprendida es nada más y nada menos que la mismísima voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Jesús viene a este mundo, como lo había profetizado todo el Antiguo Testamento, para reemplazar los sacrificios de animales y proveer el único sacrificio que podía proporcionar perdón y salvación. Y Jesús ciertamente es el supremo cumplimiento de la palabra del versículo 8, pues se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Léelo en Juan capítulo 4, versículo 34. ¡Wow! Vamos con la tercera sección, y es proclamando una gran verdad. Como dije, perfecto, proclamando una gran verdad. Analicemos cómo de una forma agradecida el salmista proclama y anuncia la justicia y los hechos de Dios delante de grandes grupos de personas. No ocultó, no cerró sus labios, ni encubrió la justicia de su corazón. Es decir, el salmista reivindica su rol de proclamar la palabra del Eterno. Dios lo salvó. Él no puede hacer menos al dar testimonio. El salmista enfatiza y cuenta las buenas nuevas y anuncia las virtudes de Dios. Simplemente aquí el salmista está evangelizando, diciendo a todos que la justicia de Dios es perfecta y su fidelidad es eterna. Escuchen esto. El enfoque escritural sobre este pensamiento dice: existen dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Para que tengamos un muy fuerte consuelo los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. ¡Wow! Eso lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Por tanto, cuando se nos dice que es imposible que Dios mienta, nos está enseñando sobre la fidelidad de Dios, su promesa. Dios es fiel y en cada pacto de Dios se mantendrá la fidelidad de Dios vigente. Cada pacto que Dios hizo se mantuvo vigente. Toda promesa, toda predicción se ha cumplido o se cumplirá. Testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios ciertamente se encuentran a lo largo de la Biblia. Todavía se da testimonio de personas que siguen experimentándose la fidelidad de Dios al día de hoy. De hecho, los relatos de pactos entre Dios y su pueblo se pueden encontrar aproximadamente en 277 veces en la Biblia. Es impresionante. Y si leemos Deuteronomio 7:9,
Dice esta palabra poderosa: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que la fidelidad de Dios es claramente evidente en su relación con su pueblo. Dios es fiel. Dios hizo un pacto con Abraham y nunca ha retirado lo que prometió. Que el pueblo judío ha sido esparcido por todo el mundo. Dios prometió que regresarían a la tierra y también prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda su descendencia. Leemos en Zacarías 7, Zacarías capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Entre las promesas cumplidas de Dios estaba que el pueblo de Israel volvería a ser una nación en la tierra que Dios le dijo que era de ellos. Esta profecía se cumplió al paso de los años, en el siglo XX, en mayo del año de 1948. Y desde entonces el pueblo judío ha ido regresando a su tierra. Así que es impresionante analizar esta palabra. Hay una palabra en 2 de Tesalonicenses 3:3 cuando dice: pero el Señor es fiel y los va a mantener a ustedes firmes y los protegerá del mal. ¡Wow! ¡Qué palabras! Hay docenas de escrituras sobre la fidelidad de Dios. Sin embargo, palabras que transforman la vida son aquellas que proclaman el perdón de nuestros pecados. Y muchas profecías del Antiguo Testamento que prometen la venida de un Mesías o Salvador. Miren, la fiel promesa de Dios se cumplió en el Nuevo Testamento cuando Jesús vino para expiar nuestros pecados. No importa los pecados que hayamos cometido, no importa cuán malos sean o seamos, Dios es fiel para perdonarnos si aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Será grande su fidelidad para amarnos otra vez. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir que Dios escucha atentamente la oración del pueblo elegido y responde sin falta a la oración de aquel que clama a Él, esperando sin cesar en medio del sufrimiento intolerable. Por eso debemos alabar a Dios y confiar en Él. Dios nos saca del pozo del pecado y de la muerte y nos fortalece poniéndonos sobre una roca segura y firme. Voy a repetirlo nuevamente. Dios escucha atentamente la oración del pueblo elegido y responde sin falta a la oración de aquel que clama a Él, esperando sin cesar en medio del sufrimiento, un sufrimiento que puede ser intolerable, pero por esa causa que Dios nos saca de allí, que Dios nos rescata de allí, debemos alabar a Dios y confiar en Él. Dios nos saca del pozo del pecado y de la muerte y nos fortalece, poniéndonos sobre una roca segura y una roca muy firme. Bien, hemos concluido. Dios te bendiga. Y continuamos. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida.
drop it.